lo que vimos la semana pasada. Bueno, entonces lo que vamos a tratar de hacer hoy es cerrar con la unidad número 5, para lo cual vamos a terminar con la distinción entre el institucionalismo tradicional y el nuevo institucionalismo, que fue algo que empezamos a trabajar la semana pasada y no terminamos. Y luego nos vamos a meter con una lectura específica que tienen para desarrollar en la unidad número 5, que tiene que ver con el poder autónomo del Estado, por un lado, y la debilidad institucional por el otro. O sea, vamos a tratar de analizar en qué medida el Estado es o no autónomo y cuáles son las fuentes o las formas, las manifestaciones fundamentales del poder del Estado. Y eso lo vamos a hacer a través de la obra de Michael Mann. Por supuesto que podríamos hacer una materia entera de esa discusión. Vamos a tomar solamente esa perspectiva. Y luego vamos a ver, digamos, lo que podría llegar a interpretarse como la contracara de eso. Por un lado vamos a interpretar el poder del Estado y la relevancia del poder del Estado y por consiguiente la importancia de pensar en el Estado para poder explicar la sociedad. Y por otro lado también vamos a analizar el fenómeno de la debilidad institucional, o sea, qué pasa, y esto es algo bastante importante, sobre todo para pensar la América Latina, qué pasa cuando buena parte del poder de ese Estado, vamos a ver lo que es el poder infraestructural del Estado, depende de que las instituciones funcionen de determinado modo, pero las instituciones no necesariamente funcionan. Entonces vamos a analizar un poco el tema de la debilidad institucional también. Con eso vamos a ir cerrando la unidad número 5. Habíamos quedado en la clase pasada en un desarrollo de lo que fue el estudio tradicional del institucionalismo, ¿no? Muy anclado al estudio del derecho público, el derecho constitucional y a la tradición formal del Estado, ¿no? Que se basa en un método formal legal, ¿no? Un estudio fundamentalmente de las instituciones, entendiendo por ellas las normas formales del derecho público, a partir de análisis descriptivos histórico-comparados del derecho, bajo la premisa de que efectivamente las instituciones moldeaban y efectivamente condicionaban y orientaban el comportamiento político. Dijimos que eso tiene una ruptura durante el liberalismo, durante la época de auge del conductismo, cuando empiezan a ser dejadas de lado el estudio de las instituciones, y allí habíamos quedado la clase pasada. Entonces, bien, continúo desde este punto. La ruptura conductista. Esto lo mencionamos ligeramente también en la unidad número 1, ¿no? Cuando veíamos el desarrollo de la ciencia política contemporánea. Para el conductismo, la clave para poder hacer ciencia de lo social era poder hacer ciencia de algún fenómeno factible de ser concretamente observado, estudiado y medido empíricamente. Conductismo que en sus orígenes está fuertemente ligado al positivismo científico y planteaba que básicamente todo lo que debíamos estudiar de la sociedad tenía que ver con el comportamiento observado y observable y de algún modo medible. Entonces, en vez de suponer que las instituciones tienen algún tipo de efecto, lo que había que hacer era eventualmente medir estadísticamente de qué modo la conducta observada de las personas se condecía o no con lo que decían las normas, lo cual, por supuesto, empezaba a mostrar que no era siempre tan así. Entonces, básicamente lo que sostenía el conductismo respecto al institucionalismo tradicional, al análisis, si se quiere, jurídico de la política, es que primero que nada omite variables significativas, porque quiere explicar el comportamiento de personas sin tener ningún tipo de teoría sobre los intereses, las preferencias y las conductas individuales. O sea, presupone de que las personas se comportan o su conducta deviene de los marcos institucionales, pero no hay ninguna teoría efectiva que pruebe o que pueda de algún modo traducir eso en un sistema de variables medibles para ser estudiado empíricamente. Básicamente decía que lo que hacían los institucionalistas clásicos era describir teorías, constituciones, marcos normativos, leyes electorales, sin ningún tipo de teoría que realmente explicite por qué habrían de esperar que determinado tipo de institución generara determinados resultados. Por ejemplo, hay tesis de todo tipo, pero pienso, por ejemplo, aquellas que sostenían que los diseños parlamentarios eran menos propensos a la inestabilidad que los diseños presidencialistas. Y para justificar eso eran todas descripciones institucionales, pero ninguna teoría comprobable realmente empíricamente.
el conductismo empieza a observar entonces que en esas teorías había un exceso de descripción de normas y de leyes y un déficit profundo de hipótesis teóricas. A su vez también, en esta idea ingenua de la causalidad, que simplemente una institución va a generar ciertos efectos sobre la conducta de las personas, se olvidan que una enorme cantidad de nuestra conducta no está normada por leyes formales, sino que obedece a arreglos informales de todo tipo y a nuestras preferencias racionales, y que nosotros podemos, por ejemplo, decidir deliberadamente comportarnos de manera contraria a lo que establece una norma escrita. Por consiguiente, al tener una profunda incapacidad de observar esos fenómenos, todo lo que escapaba a la conducta que refería a la norma escrita, básicamente no podía explicar una enorme cantidad de cuestiones que eran políticamente muy significativas, como por ejemplo cómo muchas políticas públicas se decidían en mesas chicas a espaldas de los parlamentos, en negociaciones entre algunos grupos de poder, piensan algunos empresarios poderosos y algún puñado de políticos. Al no poder observar eso, porque eso de algún modo excede a lo que dicen las normas institucionales, que son los procedimientos del proceso legislativo, entonces no están observando algo fundamental, algo central para comprender la política, y por consiguiente la reducción de la política a esas normas escritas era particularmente ingenuo y generaba una enorme ceguera sobre aspectos centrales de la política que tienen que ver con lo informal, con las negociaciones y con los intereses y preferencias de los individuos. Y por último, una crítica bastante extendida en general a todos los análisis jurídicos o humanísticos sobre fenómenos empíricos de la ciencia política, que lisa y llanamente no hacen análisis científicos. No hay ningún tipo de cientificidad en el sentido que ellos la entendían, no en el sentido positivista. Básicamente para ellos describir, hacer una constitución comparada y después presuponer cuáles pueden ser los resultados es lisa y llanamente algo que no se vincula con los procedimientos del método científico para poder establecer relaciones o incluso para hacer descripciones significativas. Entonces, esta es la crítica fundamental, los aspectos centrales que los politólogos conductistas hacen a esa larga tradición y esa herencia que tenemos de la historia institucional y del derecho público que englobamos dentro del paradigma del institucionalismo tradicional. Ahora bien, los institucionalistas a su vez empiezan a responder esa crítica y en ese proceso, ¿no?, dialógico o dialéctico, si se quiere, de responder a esas críticas, empiezan a reformular sus propias prácticas teóricas y el institucionalismo empieza progresivamente a mutar en sus controversias teóricas con el conductismo, y al hacerlo se va transformando en algo distinto, ¿no?, en algo que mantiene una matriz de identidad teórica común, que es el institucionalismo. Esto es la idea de que observar las instituciones o entender a las instituciones como cristalizaciones u objetivaciones de fenómenos sociales relevantes es un modo adecuado para poder comprender la sociedad y la política. Entonces, lo primero que dicen los institucionalistas es que, si bien es cierto que muchas veces el comportamiento es factible o tiene que ser analizado en el marco de arreglos informales y de conductas racionales, lo cierto es que la conducta, el comportamiento político siempre se da en un contexto institucional, sobre todo en sociedades fuertemente institucionalizadas, ¿no?, con sus regímenes políticos fuertemente institucionalizados como las democracias modernas. Incluso cuando los políticos están, supongamos, arreglando o resolviendo el desarrollo de determinada política pública en una mesa chica a espaldas de las instituciones de manera ilegal, lisa y llanamente ilegal o corrupta, toda esa conducta que ellos tienen que llevar adelante, tienen que hacerlo para deliberadamente eludir los mecanismos formales. Entonces, aunque sea por la negativa, por eludir el funcionamiento de las instituciones están allí condicionando lo que ellos de otro modo no harían. O sea, esto vamos a analizarlo cuando estudiemos el tema de la debilidad institucional. El hecho de que esas instituciones existan hacen que estas personas se comporten de un modo deliberado, aunque sea para eludir el funcionamiento de las instituciones. Entonces, incluso cuando yo estoy deliberadamente violando las normas, esas normas están regulando mi comportamiento, porque lo que busco hacer justamente
es violarlas, es escaparme de su control. Por otro lado, y muy vinculado a esto, van a decir los institucionalistas que, y este es un problema manifiesto del conductismo e incluso de la teoría de la elección racional clásica o más vinculada a la economía neoclásica, es que hay una diferencia muy grande entre las preferencias manifiestas por parte de las personas, por ejemplo, que van y votan a determinado candidato, y lo que serían sus preferencias reales. ¿Por qué? Y esto lo discutimos la semana pasada. Porque vivimos en sociedades atravesadas de instituciones, y esas instituciones, de algún modo u otro, van condicionando, van regulando nuestra construcción de preferencias. Si vamos al caso del voto, por ejemplo, normalmente lo que podríamos interpretar como un voto afirmativo, ir y votar a determinado partido, a determinado candidato, a determinada fuerza política, y eventualmente inferir de ese voto una posición ideológica o una posición programática, es particularmente simplista porque no toma el hecho bastante concreto de que ir a emitir un voto implica, entre otras cosas, optar solamente por la oferta política partidaria existente, lo cual implica una enorme reducción entre lo que yo realmente podría llegar a querer o pensar o preferir en materia política de aquello que yo puedo comunicar manifiestamente por la emisión de un voto. El famoso voto estratégico. A veces el voto por un candidato no implica el apoyo explícito a ese candidato, sino algún tipo de estrategia para evitar que un tercero pierda. O para lograr, mejor dicho, que un tercero pierda. En ese sentido, entonces, no toda la conducta que observamos, por ejemplo, si de repente observamos que en el marco de una deliberación, de una votación parlamentaria, un montón de parlamentarios están votando a favor de una ley, y bueno, quizás lo están haciendo porque la alternativa de la ausencia de esa legislación es preferible que esté esa ley a que no esté, pero eso no significa necesariamente que esa ley subsuma o de algún modo agote todas las posibles explicaciones o posiciones o preferencias de esos legisladores sobre ese tema, sino que lisa y llanamente el procedimiento legislativo les da muy pocas opciones. Una vez que ya se está tratando en el recinto una ley, o la votan a favor, o la votan en contra, o no votan. Pero las posibilidades de modificar la letra de esa ley, si ya pasaron los procedimientos previos que permiten hacerlo, no les dan más opciones. Entonces, lo que se observa como la, digamos, conducta observada, que efectivamente podemos mirar, podemos objetivamente mirar, podemos medirla, etcétera, etcétera, de ningún modo nos permite eliminar, ¿no? o prescindir de los efectos de las instituciones sobre esa conducta. Más bien todo lo contrario, ¿no? Son los efectos de las instituciones lo que nos pueden explicar la diferencia entre la conducta manifiesta y la conducta o las preferencias, entre comillas, reales de las personas. Similarmente, van a insistir los institucionalistas en que la idea de que la sociedad es simplemente una sumatoria o un agregado de conductas individuales es también equivocada, porque la acción colectiva no se reduce a muchas personas actuando en paralelo, sino que tiene que ver con los procedimientos de organización, y toda organización implica alguna forma de institucionalización de la acción colectiva. La acción colectiva se canaliza a través de instituciones. Por consiguiente, las características de esas instituciones están afectando esa conducta colectiva. Ni más ni menos, por ejemplo, volvamos a la unidad número 3, a Olson, a través de esquemas de incentivos selectivos, que son los que las mismas instituciones proveen para fomentar o no determinado tipo de institución de acción colectiva. Entonces, la mera sumatoria de voluntades no es suficiente para comprender la orientación de una acción, porque hay que entender que esa sumatoria se da en un contexto institucional que la organiza, que la fomenta, que determina los criterios para su organización, para su activación o eventualmente para que nada de eso pase. Entonces, si bien se aceptan los institucionalistas muchas de las críticas que le hace la teoría conductista, sobre todo que adolecen de una teoría más refinada sobre los efectos de las instituciones sobre la conducta, que la falta de esta teoría hace que sea muy difícil construir hipótesis factibles de ser corroboradas empíricamente, etcétera, etcétera.
lo que van a insistir los institucionalistas es que es muy difícil, dice realmente es imposible explicar la conducta social, el comportamiento político, si no se incorporan esas explicaciones los efectos estructurales de los sistemas institucionales. Entonces esto va a permitir, en toda la tradición institucionalista, la posibilidad de volver a pensar en un nuevo marco epistemológico, ya avanzado el siglo XX, con muchas definiciones y desarrollos teórico-metodológicos avanzados ya en la disciplina, va a permitir volver a visitar esa vieja tradición institucionalista, esa vieja tradición fundamentalmente impulsada por el derecho público para decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos volver a pensar, ¿no?, la conexión entre observar de modo sistemático a las instituciones y sus efectos, pero hacerlo con un marco, si se quiere, epistémico, más ayornado, postconductista? Y es eso lo que va a generar fundamentalmente el nacimiento del nuevo institucionalismo, ya fundamentalmente a partir de la década del 80, si bien hay algunos antecedentes previos, es a partir de los 80 que empieza con mucha fuerza a volver esta cuestión. Entre otras cosas, porque empieza a ser cada vez más evidente para las politólogas y los politólogos de que las explicaciones existentes sobre el Estado, ya sean las explicaciones de origen funcionalista, marxista o individualista metodológica sobre el Estado, eran profundamente inadecuadas. Y que no poder comprender el Estado en sociedades donde era cada vez más evidente que la coordinación centralizada que llevaban adelante los Estados nacionales era fundamental para entender la sociedad, era fundamental para entender la política, era fundamental para entender los procesos de cambio social. Si no teníamos una buena teoría de ni más ni menos del Estado como el sistema institucional más importante de una sociedad moderna, entonces lisa y llanamente no estábamos entendiendo nada, estábamos trabajando con categorías absolutamente inadecuadas. Entonces era necesario volver a visitar la cuestión de las teorías institucionales, volver a visitar el tópico del Estado para poder tener una comprensión más adecuada de lo que estaba pasando. Entonces, bien, lo primero que van a hacer los institucionalistas es tratar de pensar las instituciones de un modo más amplio, entendiendo que esas instituciones no son solamente las leyes escritas en las constituciones o en los textos normativos legales, sino entendiendo que en realidad podemos comprender como institución y podemos considerar como parte de la arquitectura institucional de una sociedad a todo el conjunto de reglas, rutinas, normas y convenciones, estén o no formalizadas, que de algún modo condicionan las conductas, las preferencias y los resultados políticos. En este sentido, un ejemplo que yo les daba en la clase de la semana pasada tenía que ver, por ejemplo, con las pautas de la comensalidad, estas cuestiones tan propias de una típica norma social de cómo nos sentamos a comer, o de una multiplicidad de cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con temas domésticos, ¿no? Cómo se distribuyen ciertas tareas, bajo qué criterios, por qué, ¿no? Ahí aparecía la cuestión del patriarcado, la cuestión que han visibilizado las feministas muy bien, cómo estamos atravesados un montón de reglas, ¿no?, de normas que están allí, que no necesariamente están escritas en ninguna constitución, pero que son altamente significativas para comprender el modo en el cual nos organizamos socialmente, para comprender el modo en el cual distribuimos roles, responsabilidades y poder, y eventualmente también para identificar procesos de dominación, de explotación, que tienen alta significancia política. Las relaciones de poder en nuestras sociedades están profundamente atravesadas por normas, algunas escritas y otras no, pero comprender esas normas, como veíamos cuando veíamos el marxismo analítico, la unidad número 3, es comprender ese cemento de la sociedad del que hablaba Elster, ¿no? Entonces, era muy importante poder tener un marco teórico más amplio que nos permitiera observarlas de modo sistemático. Otra cuestión que va a empezar a relativizar las nuevas corrientes institucionalistas respecto al institucionalismo tradicional es la idea de institución ideal. Si recuerdan de la clase pasada, nosotros decíamos que para el institucionalismo tradicional, como las instituciones eran las que explicaban los resultados políticos, los mejores resultados políticos eran producto de mejores instituciones. Por consiguiente, las sociedades con mejor desempeño, entre comillas, eran las que tenían las mejores instituciones, por consiguiente, mejor institución, mejor resultado, lo que hay que hacer es emular las mejores instituciones.
y cómo todo eso venía acompañado de toda una operación, por ponerle alguna palabra coloquial, ideológica o de la reproducción de un conjunto de preferencias ideológicas que nos permitían o que nos sugerían, ¿no?, que eran las instituciones occidentales liberales que habían sido adoptadas por algunos países noreuropeos y norteamericanos, eran inexorablemente las instituciones óptimas, las mejores instituciones, porque eran las que evidentemente habían logrado los mejores resultados, porque observamos que eran sociedades con mayor desarrollo económico, con mayor niveles de alfabetización, con mayor procesos de modernización socioeconómica, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los indicadores que a ustedes se les quiera ocurrir. Los nuevos institucionalistas empiezan a relativizar fuertemente esa idea, por varios aspectos, no todos los vamos a poder profundizar acá, pero entre otras cuestiones porque entienden que las instituciones en sí mismas, ¿no?, la letra escrita no es la que explica todos esos resultados, sino que las instituciones son parte de un sistema explicativo que involucra un montón de otras variables y que involucra un montón de procedimientos y procesos históricos que hace que la secuencia en la cual distintas cuestiones van ocurriendo, distintas instituciones se van implementando, también afecte el resultado final de esas sociedades. La mayoría de los institucionalistas actuales van a seguir pensando que si vos diseñás buenas instituciones, vas a lograr mejores resultados, porque van a seguir pensando que hay un efecto causal importante en las instituciones, en las políticas públicas, en el diseño del Estado. Es por eso que van a poner muchos esfuerzos en tratar de eventualmente informar la razón práctica sobre qué instituciones, qué políticas públicas llevar adelante. Pero la asociación entre esas instituciones y esos resultados va a ser más compleja. Por consiguiente, van a empezar a suscribir a una mirada mucho más pluralista en términos normativos. Y empezar a comprender que no necesariamente lo que funcione para una sociedad puede funcionar para otras, sino que hay que descubrir cuáles son los criterios, los valores, los objetivos que esas sociedades se plantean para sí mismas para ver en qué medida determinadas instituciones podrían favorecer o no el desarrollo de esos objetivos. En ese sentido, en términos normativos, el nuevo institucionalismo es más plural que el viejo institucionalismo. Incluso las dos vertientes más importantes dentro del nuevo institucionalismo, que después vamos a ver que hay varias, pero el nuevo institucionalismo histórico y el de elección racional, los dos suelen suscribir, no todos, pero suelen suscribir a posiciones muy distintas, ¿no? Socialdemocráticas las primeras y neoliberales los segundos. Entonces, hay una gran variación en ese sentido también. Otra cuestión importante es que, como bien habían señalado los conductistas, el eje de la cuestión era tratar de dilucidar con más precisión cómo se explicaba el funcionamiento de las sociedades y cómo se explicaban los efectos de las sociedades. Por consiguiente, la idea era ir mucho más allá de describir las instituciones existentes en otros países para tratar de construir explicaciones teóricas de algún modo validables empíricamente. Dentro de la literatura del nuevo institucionalismo, la pluralidad, ¿no?, en términos teórico-metodológicos es gigantesca. Desde de los institucionalismos de elección racional, que, por ejemplo, hacen modelos econométricos o modelos basados en teoría de juegos, hasta el institucionalismo sociológico que hace etnografías y observación participante y una serie de técnicas más vinculadas a la etnografía cualitativa, a la etnografía, pasando por muchas de las prácticas de los institucionalistas históricos que recurren con bastante regularmente a análisis estadísticos de series temporales y cuestiones bastante sofisticadas en materia estadística. Las posibilidades metodológicas que están presentes hoy en el nuevo institucionalismo son muchísimo más grandes y plurales de lo que eran en el pasado. Porque justamente de lo que se trata es de tratar de buscar distintas explicaciones al funcionamiento de esa sociedad. Y eso nos lleva necesariamente a lo que es el estado actual de la disciplina de la ciencia política, que es la pluralidad teórico-metodológica. Y por último, para los nuevos institucionalistas, las instituciones son un doble enigma. Por un lado, está el viejo enigma de cuál es el efecto de las instituciones, ¿no? En qué medida, por ejemplo, el tipo y la cantidad de impuestos afectan el desarrollo económico o afectan el circuito de ahorro e inversión, por ejemplo.
¿no? Los efectos de las instituciones, que era la preocupación clásica de esta corriente. Pero a su vez también aparece otro enigma que es importantísimo, sobre todo para el institucionalismo histórico, que es cómo surgen las instituciones, por qué surgen esas instituciones, por qué los países tienen las instituciones que tienen. O sea, las instituciones no van a ser solamente las variables independientes que explican lo que pasa en la sociedad, sino que se transforman también en variables dependientes que deben ser explicadas. Porque si nosotros podríamos sostener, por ejemplo, que el sistema fiscal regresivo que existe en la mayoría de los países de América Latina fomenta la desigualdad, ¿no?, en beneficio de los ricos y en detrimento de las clases asalariadas registradas, uno podría explicarse ¿y por qué tenemos ese tipo de impuestos? Y uno podría entonces invertir el análisis y pensar que quizás justamente lo que pasa, o la cuestión políticamente relevante, tiene que ver con los mecanismos a partir de los cuales esas clases dominantes han podido diseñar sistemas fiscales a su beneficio. O de qué modo esas clases dominantes o esas clases altas económicas, esas élites económicas tienen formas de poder condicionar, de poder influir, de poder determinar inclusive los procesos de diseño de política fiscal, ¿no?, de política de impuestos, y por consiguiente está en esa capacidad la explicación también de esas instituciones. Pero por supuesto, que si nosotros queremos explicar los mecanismos mediante los cuales, ¿no?, las clases económicas, pensemos, qué sé yo, las corporaciones empresariales influencian o de algún modo afectan el funcionamiento del poder legislativo para que legislen leyes en su beneficio, esa explicación también obedece a tratar de comprender de qué modo el contexto, la arquitectura institucional del proceso legislativo favorece esa posibilidad por parte de las clases de los empresarios. Entonces, aparecen por todos lados las instituciones. Y esto va a empezar a ser también una parte importante del desarrollo del nuevo institucionalismo, que va a tener que lidiar con el problema que no era planteado en el institucionalismo tradicional, de la endogeneidad de las explicaciones institucionalistas. Esto es, si las instituciones, se explican por factores no institucionales, y si esos factores institucionales se explican por factores institucionales a su vez, entonces las instituciones se explican por las mismas instituciones. Entonces, ¿cómo resolvemos ese juego, ¿no?, el problema de la endogeneidad de las explicaciones institucionales? Dentro del nuevo institucionalismo existen varias corrientes distintas. No las vamos a profundizar acá, van a ver algo en otras materias. Vamos a simplemente dejar presentados algunos esquemas, ¿no? Y hay muchas formas de organizar esas nuevas corrientes institucionalistas. Por ejemplo, si nosotros tomamos un manual, digamos, bastante mainstream de cabecera de esto, ¿no?, el Handbook de Oxford sobre instituciones políticas, en la parte de las teorías, ellos desarrollan 5 o 6 institucionalismos distintos, ¿no? El histórico, el de elección racional, el sociológico u organizacional, el de redes, el discursivo. Hay un montón de corrientes internas, pero las 3 normalmente más desarrolladas son el institucionalismo de elección racional, el histórico y el sociológico. Insisto, no voy a entrar en los detalles de esto, pero podríamos pensar que en la escala micro-macro, ¿no?, tenés institucionalistas que están mucho más cercanos a la escala micro, que son los de elección racional. Porque justamente lo que ellos van a hacer es tratar de observar, si se acuerdan el diagrama de Boudon-Coleman que nosotros veíamos en la unidad número 3, van a tratar de observar cómo la acción estratégica de los actores está influenciada por los contextos institucionales. Pero básicamente lo que ellos observan son actores y condicionamientos institucionales. Pero ahí está una mirada bastante más micro. En cambio, los históricos o los sociológicos más bien van a estar mirando las instituciones a nivel macro y los grandes procesos de cambio institucional. Pero también van a haber diferencias muy importantes en las consideraciones respecto a cuáles son los factores que explican la conducta de las personas. Y hay toda una distinción entre una corriente dentro del institucionalismo que considera aspectos racionales de la conducta, o sea que la conducta es empujada por intereses, como vimos en la unidad número 3,
Y van a haber otros que van a considerar que en realidad la conducta tiene mucho que ver con las ideas y con los marcos de referencia generales, con los modelos mentales imperantes de una sociedad. En este sentido, por ejemplo, para los institucionalistas, para el institucionalismo sociológico, las instituciones son interesantes en la medida en que, como conversábamos la semana pasada, nacemos en sociedades profundamente institucionalizadas, somos socializados en un montón de normas, de costumbres, eventualmente se nos enseña a comportarnos acorde a una serie de normativas escritas y no escritas, y por consiguiente en esos procesos de socialización hay una reproducción de pautas culturales que de algún modo hacen o nos ayudan a explicar nuestra conducta independientemente de lo que nosotros consideramos racional o no. Porque, como veíamos, por ejemplo, con el marxismo analítico, la racionalidad es un producto histórico. Y ese carácter histórico de la racionalidad tiene mucho que ver con esos procesos de socialización y con esos objetivos colectivos en los cuales hemos sido educados, socializados, formados. Entonces, dentro del esquema micro-macro y dentro del esquema subjetivo-objetivo o racionalidad, no, intereses o ideas, hay institucionalistas para todos los gustos, por llamarlo de algún modo, ¿no? No existe entonces un único institucionalismo, hay una multiplicidad. La pauta que los conecta a todos ellos es la preocupación por tratar de comprender el modo en el que las instituciones afectan a nuestra vida social, nos afectan la política, afectan la conducta de las personas, afectan los fenómenos políticos que observamos y por consiguiente, muy vinculado a eso, la preocupación por cómo a través del diseño de instituciones, a través del diseño de políticas públicas concretas, podemos generar justamente efectos sobre la sociedad. Por último, una cuestión que también es importante o es interesante traer a colación. Ustedes van a ver en el primer texto que tienen que leer que, como yo acabo de explicar en esta clase, en buena medida el nuevo institucionalismo surge como una crítica o como un intento de superar la crítica que el conductismo hace al viejo institucionalismo o al institucionalismo tradicional. En América Latina y en Argentina en particular, ¿no?, que se ha desarrollado mucho el enfoque institucionalista en la Argentina, no nace realmente como una respuesta al conductismo, porque el conductismo nunca fue un paradigma demasiado dominante en las ciencias sociales argentinas, sino que en realidad los politólogos y las politólogas neoinstitucionalistas a lo que tratan de responder o de lo que tratan de despegarse o de algún modo de lo que tratan de superar es el viejo institucionalismo, o sea, las tradiciones jurídicas del análisis político institucional y los enfoques estructural funcionalistas y marxistas, que básicamente proveían un conjunto de categorías conceptuales para estudiar el Estado y las instituciones que no parecían adecuados para la ciencia política. Porque ya sea que el Estado era reducido simplemente a una correa de transmisión cultural o era reducido como un subproducto del modo de organización de la economía, lo cierto es que lo eminentemente político del juego institucional parecía desaparecer, entonces en realidad se están peleando fundamentalmente con eso. Sin perjuicio de ello, por supuesto, el diálogo, ¿no? La Academia Argentina es parte de todo el proceso de desarrollo de la ciencia política a nivel internacional y la discusión, ¿no?, y la conformación del nuevo institucionalismo en toda la ciencia política es un diálogo muy fructífero, sobre todo en las últimas décadas, donde es más fácil poder ir más allá de las fronteras nacionales, ¿no?, donde las comunidades académicas son cada vez más internacionales. Por último, entonces, una especie de síntesis de lo que era el institucionalismo tradicional, que ustedes han visto en las materias jurídicas de la carrera, en derecho constitucional, en instituciones del derecho, en derecho administrativo, ¿no? Esta idea de el estudio de las normas, estipulando que las normas producen ciertos efectos, entonces esta idea de mejores normas, mejores efectos, y lo que es el nuevo institucionalismo para la ciencia política contemporánea. Acá estoy viendo que falta algo en el primer párrafo. O sea, la premisa central
es las mejores instituciones para los mejores fines, para el viejo institucionalismo, algo que traemos desde la filosofía política clásica, ¿no? Para el nuevo institucionalismo la premisa no es esa, no es las mejores instituciones, porque no sabemos cuáles son, porque las mejores instituciones dependerán de qué es lo que queramos hacer con ellas, dependerá de cuáles sean nuestros propósitos, nuestros objetivos, y en eso aparece el hecho del pluralismo, ¿no? La pluralidad normativa, ¿no? Usted me quiere decir, ¿cuál es el mejor sistema electoral? Bueno, depende de qué es lo que usted quiera hacer con el sistema electoral. ¿Usted qué quiere hacer? Que haya mayor cantidad de partidos políticos para que haya mayor representación de los chiquitos y por consiguiente se fragmente el Parlamento, o usted prefiere un Parlamento más ordenado que permita el diseño de legislación y de política pública, ¿eh? El famoso conflicto en materia de diseño electoral entre la gobernabilidad y la representación. Bueno, dependiendo de qué es lo que usted quiera, cuál es el sistema institucional que tiene que adoptar. Usted lo que está también la vieja tensión en los diseños presidencialistas, ¿no? Si lo que queremos son presidentes con capacidad para hacer, porque queremos poderes ejecutivos, ¿no? Suponemos, por supuesto, democráticos, elegidos por el pueblo, que puedan transformar la realidad y por consiguiente estén dotados de muchos recursos para transformar la realidad, entonces por consiguiente un hiperpresidencialismo será algo positivo, o más bien su preferencia normativa es que hay que tener muchísimos controles al exceso o a los potenciales excesos del Ejecutivo, por consiguiente lo que hay que diseñar son mecanismos que de múltiples modos los condicionan. Bueno, son dos preferencias distintas, dos objetivos distintos, por consiguiente diseños institucionales distintos. Entonces, ya no es las mejores instituciones para los mejores fines, sino simplemente entender que las instituciones importan. ¿Y qué significa eso? Que si nosotros queremos explicar la política en las democracias capitalistas modernas, es imposible hacerlo sin hacer referencias sistemáticas a cómo la arquitectura institucional tiene efectos sobre la política. Esto es muy difícil explicar la política sin explicar el sistema de partidos políticos, sin explicar el sistema electoral, ¿no? Cómo se vota, cómo se convierten los votos, sin explicar cuál es el diseño del Estado, cuál es la división de poderes, por qué, ¿no? Cuál es si países son federales o no son federales, cuál es el poder efectivo de los gobernadores, cuál es el grado de descentralización, de quiénes son las competencias económicas, si tenés un banco central autónomo o tenés un banco central no autónomo. Todo eso que tiene que ver con el diseño institucional del Estado en general, pero de las instituciones políticas en general, es básico para poder explicar lo que pasa en la política. Por consiguiente, la frase central es esa: las instituciones importan. Para el viejo institucionalismo, las instituciones van a ser fundamentalmente las estructuras formales. Lo que está escrito en las instituciones, los códigos, la ley electoral, la ley de partidos políticos. Para el nuevo institucionalismo todo eso es muy importante, pero también hay que tomar en consideración que hay un montón de pautas, de reglas que tienen efectos innegables sobre el comportamiento de las personas, sobre sus expectativas, sobre sus preferencias, sobre sus objetivos, que no están escritas en ningún lado. Entonces, que muchas veces las organizaciones informales, los patrones culturales, son centrales para poder explicar a esas sociedades, aunque no estén escritos en ningún lado. Desde el punto de vista estrictamente normativo, el viejo institucionalismo estaba fuertemente condicionado por el liberalismo moderno, ¿no? Y esta idea de que lo que orientaba el estudio institucional era descubrir precisamente cuál era la mejor institución. Y eso presupone tener una enorme claridad respecto a qué es lo que deberían hacer las instituciones. Una enorme claridad respecto al propósito normativo. En cambio, para los nuevos institucionalistas, de hecho, lo que suele suceder en cualquier sociedad es que hay una pluralidad de intereses, una pluralidad de expresiones normativas, de valores, de preferencias, de lo que debiera ser la sociedad, que van cambiando en el tiempo o que en un mismo periodo cambian entre distintos grupos sociales y que por consiguiente el resultado en materia de la arquitectura institucional de todas las instituciones que tenemos puede ser profundamente confuso y contradictorio en términos de ese deber ser que están buscando. Porque es probable que vos tengas países que tienen diseñadas sus instituciones fiscales, por decirlo en términos eufemísticos, con la mano derecha y sus instituciones sociales con la mano izquierda. Y porque es probable que sean
muy republicanos en los procedimientos legislativos, pero bastante poco republicanos en los procesos de conformación y denominación de las candidaturas o del funcionamiento de los ejecutivos, qué sé yo. O sea, como las instituciones son el resultado de procesos históricos, como veíamos en la semana pasada, son inseparables del ruido y de la furia de la historia. Por consiguiente, tratar de entenderlas o tratar de simplemente concluir cuál es el valor normativo fundamental que las orienta a todas ellas es un ejercicio destinado al fracaso. Lo que hay es una multiplicidad de valores sociales y de relaciones entre personas, por consiguiente relaciones de poder, que están allí expresados en esas instituciones que no necesariamente tienen que ser o tienen que organizarse de modo armónico. Muchas veces están atravesadas por la tensión y por el conflicto. Y muchas veces el Estado gira a la izquierda y otras veces gira a la derecha, o a veces hace las dos cosas a la vez. Y por último, el método para el viejo institucionalismo es muy sencillo. Son descripciones densas de las normas formales, ¿no?, de las leyes escritas, que permiten por la vía de la inducción, ¿no?, hacer comparaciones y generar algunas conclusiones inductivas de esas descripciones. Es básicamente los métodos más tradicionales, si se quiere, del derecho público y de la historia institucional. En cambio, para el nuevo institucionalismo hay una enorme pluralidad teórico y metodológica. Desde tradiciones súper cuantitativistas hasta tradiciones súper cualitativistas, desde estudios fuertemente historiográficos hasta estudios absolutamente estadísticos y sincrónicos. Todo lo que puede llegar a aparecer allí está presente porque en principio el enfoque institucionalista contemporáneo no rechaza la posibilidad de ser articulado con distintas estrategias metodológicas. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario sobre esto? Nada, vamos bien. Bueno, muy bien. Si les parece, entonces hacemos un recreo de 10 minutos, son menos 10, volvemos a las 6 y seguimos con la segunda parte de la clase con el tema del poder autónomo del Estado.
¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Sobre esto, sobre el parcial, sobre las consultas, sobre lo que sea. Hola, profesor. Mire, yo que soy media, quería tener una duda. Cuando el institucionalismo clásico habla y todo lo que está hablando, entonces es siempre sobre las instituciones, no de las personas que integran las instituciones, es lo que yo entendí, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, bueno, no, porque tenía esa duda y digo, no vaya a ser que yo entienda mal porque había leído una parte también así de las personas y todo, y digo, entonces, no, era eso nada más, profe, gracias, disculpe. No, de nada, gracias Claudia por la pregunta. Por eso es que los conductistas le objetan eso, que es una teoría social sin personas. Y le dicen, ustedes en vez de hablar de las conductas de las personas, están hablando de instituciones, de letras, de cosas que no tienen... ¿no? Entonces, lo que busca el nuevo institucionalismo es una conciliación con esos aspectos, ¿no? Profesor, ¿el parcial es a las 5 de la tarde? Sí, así es. Voy a enviar por el aula virtual, ¿no? Por supuesto, todas las instrucciones precisas del tema, no se preocupen por eso. Bien, si no hay otra consulta, entonces volvemos con este tema. Bien. El estudio ¿no? institucionalista de la política tiene una larga trayectoria en un montón de temáticas distintas. Por ejemplo, tópicos clásicos de la ciencia política, como los partidos políticos, como los sistemas electorales, como el diseño del Estado, la reforma del Estado, las políticas públicas, ¿no? Que si bien existen teorías no institucionalistas de las políticas públicas, el hecho mismo de estudiar política pública es todo un postulado en sí mismo en favor de la relevancia de las instituciones del Estado y de las acciones del Estado. Pero hay una cuestión que de algún modo es previa a todo eso y tiene que ver con tratar de dilucidar de qué modo el Estado en general, cualquier institución en particular, efectivamente porta alguna forma de autonomía y algún tipo de poder que nos permita a nosotros concluir de que estudiarlos en sí mismos es relevante. ¿Qué quiero decir con esto? Si el Estado no es sino una organización al servicio del capitalismo, no tiene sentido estudiar al Estado. O tiene sentido estudiarlo como una mera tecnología. Pero la razón última, como pensaba el positivismo, siempre existían razones últimas, ¿no? En ciencias sociales, la razón última sería el capitalismo. Y por consiguiente andar discutiendo que si la política pública, que si la política fiscal, que si ganamos elecciones, no, es una cuestión muy coyuntural, muy táctica, pero absolutamente carente de estrategia. O sea, en el largo plazo sería profundamente irrelevante. Estas posturas, que eran posturas bastante comunes hace 100 años, progresivamente se han ido desplazando, han sido abandonadas, han sido dejadas de lado. Y cada vez más se reconoce o se sostiene, se argumenta, que el Estado, como cualquier fenómeno de la sociedad, como cualquier fenómeno político, es un producto emergente. Y por consiguiente, sus procesos de funcionamiento, ¿no? Su proceso de génesis, ¿no? Lo que le da origen, es bastante más complejo que simplemente ser reducido a una única dimensión o ser reducido a otro fenómeno distinto que lo explicaría en su totalidad. Y dentro de esa complejización de los estudios sobre el Estado, ha ido cobrando relevancia en los últimos 50 años la idea de que el Estado tiene, por decirlo en términos de Pulanzas, un marxista, tiene autonomía relativa. O sea, no es simplemente una organización al servicio de ningún grupo de empresarios,
No obstante, sí que está profundamente condicionado por esos actores y seguramente muchos otros más. En sus múltiples determinaciones, en las múltiples cuestiones que lo afectan, en el desarrollo convulsivo, confuso de sus instituciones, emerge una interpretación más adecuada de lo que es el Estado. Entonces, tratar de comprender esa autonomía relativa del Estado, tratar de entender cómo se manifiesta el poder del Estado para transformar la sociedad, y eventualmente también tratar de comprender en términos más generales las debilidades de sus instituciones o la fortaleza de sus instituciones, sus capacidades concretas, ha empezado a ser en las últimas décadas un objeto muy importante de estudio para nuestra disciplina, para la ciencia política en general y más específicamente hacia adentro para la administración pública también. Entonces, algunas de las categorías que vamos a presentar nosotros ahora en términos de autonomía del Estado, de poder del Estado, de capacidad estatal, de debilidad institucional, las van a profundizar en materias posteriores, sobre todo en organización y gestión del Estado. Entonces empecemos con la idea del poder autónomo del Estado, que insisto, sobre esto hay una discusión muy compleja y muy extensa. Por el propósito de esta materia siempre ser introductoria a grandes debates y a grandes conceptualizaciones para que ustedes después las vayan profundizando y las vayan resolviendo en otras materias o incluso eventualmente les queden como interrogantes profesionales a ser desarrollados, ¿no?, durante toda su vida profesional. Y la idea del poder autónomo del Estado la vamos a trabajar a partir del texto de un autor, un texto muy importante que tienen de Michael Mann, de formación de base sociólogo, ¿no?, que se dedica a la sociología política, a los estudios del Estado, y que escribió un libro, en realidad son 2 volúmenes, son 2 libros, que son las fuentes del poder social, donde él analiza las particularidades de lo que es el poder militar, el poder ideológico, el poder económico y el poder político, y trata de diferenciarlos y hace un estudio muy pormenorizado de la autonomía del Estado para comprender cómo justamente el Estado, de algún modo, implementa todas estas manifestaciones de poder, y tiene este concepto, esta teoría muy interesante del poder autónomo del Estado y las 2 dimensiones o los 2 significados del poder del Estado, que los vamos a utilizar para reflexionar un poco sobre esto, sobre en qué medida el Estado es una institución, un sistema institucional y eventualmente una organización, un conjunto de herramientas, de mecanismos, ¿no?, de prácticas que en sí mismas deben ser estudiadas o que necesariamente dependen o son consecuencia de otra cosa distinta. Lo primero que tenemos que tomar en consideración es que justamente para tratar de reflexionar sobre la autonomía del Estado, como les decía, las teorías heredadas, ¿no?, del siglo XIX eran bastante poco adecuadas o son consideradas por todos los autores, ¿no?, de la vuelta a los estudios del Estado en la década del 80, ¿no?, esta idea de que el Estado se explicaría o podría ser reducido a algo preexistente y extraestatal. O sea, el Estado puede estar reducido a la cultura de una sociedad, puede estar reducido al modo de producción de una sociedad, puede estar reducido a los individuos, pero siempre está, de algún modo, considerado como un producto de algo que acontece en la sociedad civil y que por consiguiente es simplemente un reflejo de ello. Hay una idea entonces de que el Estado adolece de cualquier forma de autonomía. El Estado más bien lo que vendría a representar para estas teorías es simplemente una manifestación de algo distinto, de algo preexistente, de algo externo a él. Y cada vez más parecía evidente, sobre todo cuando se observaban experiencias, ¿no?, y cuando se empezaba a acumular la información histórica sobre el funcionamiento del Estado en distintos tipos de sociedades, empezaba a ser cada vez más evidente cómo el Estado en sí mismo tenía algunos componentes de similitud, algunos patrones de persistencia, que por supuesto tiene mucho que ver con la sociedad en la cual surge, pero también puede trascender a esos aspectos de la sociedad civil que supuestamente explicaban al Estado.
Y si el Estado puede trascender esos aspectos, entonces quizás no dependía tanto de la sociedad civil, tenía cierta autonomía en sí misma. Y para Michael Mann, una de las cuestiones centrales para tratar de comprender la autonomía del Estado tiene que ver con el hecho de que el Estado es un modo de organización social que ha existido en distintos tipos de sociedades históricas, con características diferentes, sin lugar a dudas, pero en distintos tipos de sociedades históricas, con distintos modos de producción, con distintas culturas, con distintos regímenes políticos, y que ha estado caracterizado siempre por una propensión a tratar de organizarse, ¿no?, centralizadamente la administración de un territorio. Entonces, en no menor medida, la autonomía del Estado va a estar vinculada en Mann a esa capacidad justamente de la organización centralizada. Nos va a decir Mann es que muchas de las confusiones o de las teorías que él denomina reduccionistas del Estado, las van a leer ustedes en el texto, obedecen a que toman solo una de las dimensiones del Estado, y el Estado tiene al menos dos dimensiones. Una es lo que el Estado parece, son la dimensión institucional, ¿no? El Estado es un conjunto de instituciones. Ustedes ahí tienen una imagen de la Casa Rosada. Es un conjunto de agencias, instituciones, normas, leyes, organizaciones que están allí, que las podemos objetivar. Pero a su vez también hay una dimensión funcional del Estado, que tiene que ver con lo que el Estado hace, ¿no? Y hay que tratar de comprender ambas dos para tratar de dar sentido y para poder comprender realmente qué es el Estado y por qué el Estado tiene autonomía relativa. Para tratar de conceptualizar el Estado, Mann va a partir de las premisas weberianas, pero en general de la escuela alemana de los estudios del Estado, una escuela que tiene origen en las teorías militaristas, pero que después se va, de algún modo, modificando, se va estilizando un poco más, y hacen referencia, de algún modo, a estas dos dimensiones. Por un lado, a la dimensión institucional, porque el Estado es un conjunto diferenciado de instituciones y de personal, ¿sí? Hay organizaciones concretas. Así como existe la empresa capitalista como una organización, existe el Estado como una organización, y son dos cosas diferentes. Tiene sus propias características, tiene su trayectoria histórica, tiene sus legados. Muchas de sus formas de organización han trascendido y han sobrevivido a modos alternativos de organización política y económica. Por otro lado, también una característica fundamental del Estado, que es una de sus principales diferencias, según Mann, respecto a la sociedad civil, es que en el Estado hay una centralización del poder que se va irradiando del centro hacia la periferia. Hay una concentración del poder que es lo que habilita, vamos a ver después, el desarrollo de ciertas formas de poder estatal que permiten la conformación del orden político de las sociedades. El Estado, a diferencia también de otras manifestaciones, como por ejemplo podrían ser hoy algunas empresas o el poder económico, está territorialmente demarcado, ¿no? El Estado actúa sobre un territorio particular y sobre ese territorio el Estado tiene el monopolio de la dominación coactiva, porque monopoliza los medios de la violencia física. En ese sentido, el Estado administra, con distintos grados, pero administra, en definitiva, el poder militar, que es una expresión fundamental del poder social, el poder económico, porque extrae compulsivamente recursos de la sociedad y los puede luego invertir, utilizar en diversas formas, y también administra el poder ideológico de una sociedad, porque el Estado, a través de algunas de sus organizaciones específicas, reproduce la cultura y construye símbolos y socializa en un conjunto de elementos identitarios. Entonces, las distintas manifestaciones del poder son efectivamente desarrolladas por el Estado. Poder como coerción, el poder económico y el poder simbólico. En este sentido, esa capacidad del Estado de concentrar todas esas manifestaciones del poder le permitirían en principio una autonomía de cualquier otra forma del poder social. Podría ser un Estado independiente de, por ejemplo, el poder ideológico administrado por una iglesia o por una religión particular. Eso no significa que no existan estados confesionales.
pero en principio es diferente. También es diferente del poder económico. Puede regularlo, puede estar al servicio del poder económico también, pero también puede regularlo. Es diferente del poder militar, si bien pueden ser estados fundamentalmente militares, administra esa capacidad coercitiva, pero en principio el poder militar no es exactamente el mismo. O sea, el Estado, de algún modo, está involucrado en todas esas manifestaciones y esa complejidad del Estado va a ser central para, lo van a ir viendo cuando lean el trabajo de Mann, para entender la autonomía del Estado, para entender el hecho de que el Estado no puede siempre y en todo momento estar siempre al servicio de alguno de esos factores de la sociedad civil, porque los desborda. Ahí estoy viendo el... No, la cultura cívica, ahí es otro tema ese de la cultura cívica. No, básicamente Mann habla de que vos tenés, acá hay una diferencia entre los tipos de poder de la sociedad y las características del Estado. Yo hablaba de un poder económico, de un poder militar y de un poder ideológico, y que el Estado está, de algún modo administra, implementa, ejerce todas esas formas de poder, ¿no? Luego los elementos del Estado tienen que ver con estas 4 cuestiones que están acá, ¿no? Es un conjunto diferenciado de instituciones y de personal, tiene una tendencia a centralizar su organización interna, o sea, es una estructura jerárquica, está territorialmente demarcado y tiene el monopolio de la teoría, el monopolio de la dominación coercitiva. No, justamente la teoría de Althusser es una teoría que es una de las teorías reduccionistas, donde el Estado es lisa y llanamente un vehículo para que despliega esos aparatos ideológicos del Estado, son desplegados pero en última instancia todo es explicado por el modo de producción. Es una cuestión que es explicada por las clases. Las clases sociales preexistirían en el Estado y todo el Estado tomaría forma en base a la dinámica de la lucha de clases para Althusser. Y en ese sentido, los aparatos ideológicos del Estado en realidad son mecanismos de los que desarrolla el Estado al servicio de las clases dominantes. Acá la hipótesis o la tesis es que esos mecanismos que tiene el Estado pueden trascender esa dinámica de clases, pueden preexistirla y pueden sobrevivirla, ¿sí? Si bien el Estado, entonces, puede participar, ¿no?, de distintas formas de poder, el poder económico, el poder social, el poder militar, acá hay una cuestión central en Mann, que dice: el poder autónomo del Estado se manifiesta en 2 grandes características, ¿sí? Hay 2 tipos de poder del Estado. Uno es lo que él llama el poder infraestructural, que básicamente es la capacidad del Estado, la capacidad logística, ¿no?, de poder permear a toda la sociedad civil. Es la capacidad que tiene el Estado de concretamente poder regular todas las relaciones. Es la capacidad que tiene de desplegar instituciones, infraestructura, de regular las relaciones entre las personas a través de sus normas, a través de su poder de policía. Es la capacidad que tiene de disponer recursos para poder estar allí presente en todo el territorio, ¿no?, regulando todas esas relaciones. Su poder infraestructural. Ese poder obedece fundamentalmente a la capacidad del Estado. Su capacidad, si se quiere, organizacional, su capacidad logística, va a decir Mann. Por ejemplo, si durante la pandemia se supone que estaba prohibido salir a la calle, a condición de que si salías a la calle te ponían una multa, te llevaban preso, lo que fuera, vos estás presuponiendo que para que esa norma tenga sentido, si yo salgo a la esquina, a la puerta de mi casa, va a haber de alguna forma una presencia estatal que va a poder regular mi conducta. Cada vez que evidenciamos que allí donde el Estado debería estar, el Estado no está, lo que estamos evidenciando es un déficit del poder infraestructural del Estado. Es una de las condiciones fundamentales del Estado moderno, tiene que ver con su capacidad de regular fiscalmente las transacciones económicas, y el 40% de la economía es una economía en negro, o sea que no está siendo regulada fiscalmente por el Estado. Ahí hay un déficit de poder infraestructural del Estado. Si el Estado tiene que velar por el desarrollo de la infraestructura que conecte a todos los pueblos del territorio
sobre el cual tiene dominación y no puede hacerlo, hay un déficit de poder infraestructural. Pero por otro lado también hay otra manifestación del poder del Estado, que es lo que Mann denomina el poder despótico del Estado, que es la capacidad que las élites que conducen al Estado tienen de utilizar los recursos y el poder del Estado para llevar adelante acciones sin, de algún modo, negociar o pedirle permiso a nadie. ¿Sí? Por eso la idea de despótico. Poder infraestructural es la capacidad de hacer, y el poder despótico es la voluntad de hacer doblegando cualquier tipo de resistencia. Entonces, en principio, el poder despótico del Estado podría ser cuando la élite estatal dice nadie puede salir a su casa porque estamos en cuarentena. Esa capacidad de no preguntarnos a nosotros si queremos estar. No estoy diciendo que esto esté bien o esté mal, estoy dando un ejemplo, ¿no? Esa capacidad de imponer una decisión sin que la misma, ¿no?, sea negociada con nadie. Es una imposición autoritaria de autoridad, porque eso es precisamente lo que está facultado a hacer el Estado en nuestra sociedad. Luego, su poder infraestructural va a tener que ver con en qué medida puede efectivamente poner en marcha los mecanismos, los procedimientos que van a garantizar que esa decisión sea efectivamente implementada. Son dos cuestiones diferentes, y son dos cuestiones que van a leer en el texto de Mann, se desarrollaron históricamente de manera diferente. Y un mismo Estado puede tener mucho poder despótico y poco poder infraestructural, o mucho poder infraestructural y poco poder despótico. Y a lo largo de la historia, el Estado, en su poder infraestructural y en su poder despótico, ha ido atravesando una multiplicidad de modos de organización social, de modos de producción, en el sentido marxista de la palabra. Y sus combinaciones de poder despótico e infraestructural también han ido variando. Por ejemplo, nos va a decir Mann, haciendo una reconstrucción histórica de la evolución del poder autónomo del Estado, nos va a mostrar cómo, por ejemplo, las sociedades feudales, tanto el poder despótico como el infraestructural era bajo. Porque la capacidad efectiva que tenían de avanzar con decisiones en ausencia de la voluntad de la sociedad civil era relativamente baja, porque dependían fuertemente de los recursos de esa sociedad civil. Por consiguiente, su capacidad infraestructural era baja también. Pero por otro lado, podrías tener estados muy poco desarrollados, o sea, con una capacidad infraestructural muy baja, pero con una alta capacidad despótica, como eran todos los estados imperiales o ciertas monarquías absolutas, ¿no?, que podían tener poca capacidad logística de llevar adelante sus decisiones, pero eventualmente quienes conducían esos estados podían tener las más delirantes de las decisiones y estas tenían que ser puestas en marcha. Luego iban a haber grandes dificultades para poderlas implementar en todo el territorio con la misma intensidad, porque no tienen poder infraestructural, pero tenían esa posibilidad o esa potestad de avanzar en decisiones despóticas, ¿no?, de decisiones inconsultas con el resto de la sociedad. Los estados autoritarios son los que desarrollan alto poder en ambas dos. Y los estados burocráticos son justamente, y acá aparecen los estados modernos y sobre todo ahí aparecen las democracias capitalistas, son estados que tienen un enorme poder infraestructural, sobre todo si lo comparamos con el pasado, habilitado por el desarrollo de múltiples tecnologías que permiten la recolección de información, el control de la conducta de la ciudadanía, las posibilidades de observar y de regular las relaciones sociales y la acumulación histórica de recursos de todo tipo, ¿no? Van desarrollando una capacidad infraestructural muy grande de los estados, pero en la medida en la que persisten esos estados siendo regulados por regímenes democráticos, la capacidad de poder despótico es baja, porque eventualmente esas élites que conducen el Estado tienen que negociar, ya sea con las manifestaciones del poder económico de una sociedad, por ejemplo, con los empresarios o con la burocracia, con la burguesía, porque tienen que negociar con el resto de la sociedad civil en un marco democrático para poder mantenerse con el control del Estado, porque en regímenes democráticos que se mantienen estables en el tiempo hay una circulación de las élites que obedece al proceso electoral, y por consiguiente su capacidad de poder despótico es baja, es limitada. Hay múltiples factores de la sociedad civil o muchas herramientas
por decirlo de algún modo, que tiene la sociedad civil para ir regulando y para poder ir condicionando el poder despótico del Estado. Entonces, esta mirada de tratar de comprender en qué medida el Estado es o no es autónomo tiene que ver con sus grados de poder despótico y de poder infraestructural. Y mientras más poderoso sea el Estado en cualquiera de sus dos manifestaciones, mayor va a ser su capacidad de presentarse como una institución autónoma de otras expresiones de la sociedad civil. Si un Estado tiene muy poco poder infraestructural, va a depender fuertemente de los recursos de la sociedad civil para poder funcionar. Por consiguiente, su autonomía va a ser baja. Similarmente, si un Estado está altamente condicionado por la sociedad civil en sus procesos de toma de decisiones, también va a tener una autonomía bastante restringida. Mientras más avance en el desarrollo de sus poderes, mayor va a ser su capacidad de autonomía. Tomando en consideración estas dos expresiones del poder, Mann va a tratar de comprender qué es lo que va configurando a lo largo de la historia el desarrollo del Estado y el desarrollo del poder autónomo del Estado. O sea, de qué depende esa autonomía de los Estados en el transcurso de la historia. Y en principio va a tener una mirada bastante funcionalista del desarrollo del Estado y va a decir que el Estado en realidad surge frente a la necesidad de generar un orden centralizado en las relaciones entre las personas, en las relaciones sociales, que no puede ser suplido en el largo plazo ni por la simple fuerza, ni por el mero intercambio económico, ni por las costumbres o las culturas. Tarde o temprano las sociedades necesitan, sobre todo a medida que se van complejizando, el establecimiento de un conjunto de normas, de pautas que coordinen y que puedan imponer esa coordinación en la sociedad. Entonces, hay una necesidad, dice Mann, del desarrollo de estos procesos de centralización y de organización de la sociedad. Esa necesidad es la que lleva al surgimiento del Estado en todas las sociedades históricas. Y esos estados, a medida que se van desarrollando, empiezan a tener una multiplicidad de funciones que son necesarias para la reproducción de ese orden social. Él va a hablar de 4 que son fundamentales: el orden interno, la defensa frente a agresiones externas, el desarrollo de infraestructuras, su regulación de la economía a través de la redistribución, ¿no? Y en el desarrollo de esas funciones, la relación entre el Estado y la sociedad civil se va a empezar a complejizar. Porque el Estado va a necesariamente tener que relacionarse con cada vez más grupos distintos dentro de la sociedad. Esos grupos van a intentar cooptar al Estado, van a intentar de algún modo someterlo, y a su vez el Estado va a intentar someter a esos grupos y se va formando una suerte de equilibrio inestable en la relación entre los grupos, ¿no? Y en la medida en que el Estado vaya desarrollando esa capacidad de maniobra, de no ser del todo cooptado, en ese lugar, ¿no?, va a ir surgiendo de a poco el poder del Estado en su capacidad efectiva de poder llevar adelante, de desarrollar su poder infraestructural, y eventualmente de poder hacerlo de un modo lo más autónomamente posible de los distintos grupos de la sociedad civil. Otro elemento que es importantísimo para entender el proceso de desarrollo de los estados modernos tiene que ver con el proceso de centralización. Esto que veíamos en la definición weberiana del Estado. El Estado va a concentrar en un espacio y en un tiempo particular un conjunto de organizaciones y de instituciones que le permitan una coordinación centralizada de la organización social, frente a una sociedad civil que en general tiende a la descentralización. Cuando tomamos juntos estos 3 componentes, la necesidad del Estado, ¿no?, el hecho funcionalista, ¿no?, de Mann de que el Estado es ineludible, de que necesitas alguna forma de coordinación para poder garantizar el orden de las sociedades, para poder garantizar la estabilidad de las relaciones sociales, que luego de que ese Estado surge por necesidad empieza a multiplicar sus funciones y empieza a través de esa multiplicación de funciones a irse vinculando con distintos grupos de la sociedad de distinto modo. Al hacerlo empieza a centralizar cada vez más sus competencias.
La articulación de necesidad más multiplicidad y centralización son las que generan el poder autónomo del Estado. Un Estado con una multiplicidad de funciones que hace que sea imposible que cualquier grupo de la sociedad civil lo domine totalmente durante demasiado tiempo. Eso no significa que no hayan procesos de cooptación del Estado en determinadas áreas, por determinados grupos. Por ejemplo, podríamos sostener que el Estado puede mantenerse, ¿no? El poder del Estado puede mantenerse autónomo, pero que sin perjuicio de ello, ciertas manifestaciones de las acciones del Estado, por ejemplo, la regulación de los impuestos, puede estar cooptada por un sector de la economía, supongamos, un grupo empresarial. Pero que necesariamente, ¿no? El hecho de que la sociedad necesita el Estado, que el Estado se multiplica en sus funciones y que tiende a centralizarse, son los que garantizan el desarrollo de la autonomía del poder estatal. Las sociedades necesitan una forma de control relativamente centralizada para enfrentar muchos de sus desafíos de integración. Por consiguiente, necesitan el desarrollo del poder infraestructural del Estado. Esas infraestructuras organizacionales, ¿no? La policía, la justicia, la infraestructura, las rutas, las calles, los diques, el registro civil, los contratos entre las personas, la regulación de los contratos, la capacidad de imponer a las partes de un contrato de que puedan cumplirlo. Todo eso que requiere, ¿no? Aparece esa famosa necesidad del Estado, hace que el mismo se vaya multiplicando en sus funciones, vaya centralizando cada vez más sus funciones, desarrolle un poder autónomo porque las sociedades necesitan de ese poder infraestructural del Estado. Entonces, el desarrollo del poder infraestructural es un desarrollo funcional, ¿no? La evolución de las sociedades requiere de esa capacidad centralizada de coordinación. Y eso es lo que habilita la posibilidad, ¿no?, de que ese poder infraestructural sea utilizado para explotar a determinados sectores de la sociedad. Y allí es donde surge el poder despótico del Estado, que está en manos de las élites que conducen al Estado, pero que por supuesto estas pueden estar en colusión con grupos económicos o con otro tipo o grupos religiosos u otro grupo de la sociedad. Es por eso que una vez desplegado ese poder infraestructural, aparece la posibilidad del desarrollo del poder despótico, y ese poder despótico es el que habilita la posibilidad de que la explotación social en sus múltiples manifestaciones esté fuertemente vinculada al funcionamiento mismo del Estado. ¿Qué es lo que hace que sea tan difícil tratar de observar el carácter autónomo del Estado? Porque en el momento que el Estado es un elemento central para la explotación de unos por otros, pareciera ser que el Estado está al servicio de los explotadores. Pero lo cierto es que esa explotación es posible gracias a esa previa autonomía del poder operativo del Estado. Entonces, el poder autónomo del Estado es producto de esa necesidad, ¿no?, de esa utilidad que la centralización territorial de sus competencias tiene en toda sociedad. Entonces, necesidad, multiplicidad y centralización son las que garantizan el poder autónomo, el desarrollo del poder infraestructural del Estado. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se entendió? No es fácil, pero sí se entiende. No es nada fácil, pero cuando lean el texto de más voy aclarando, ¿sí? Acá la clave es poder diferenciar el poder infraestructural, que es esa capacidad del Estado de hacer, son las capacidades del Estado, ¿no?, su capacidad logística, de lo que es el poder despótico del Estado, que es la voluntad o las acciones que pueden llevar adelante las élites del Estado sin negociar con ningún otro sector de la sociedad. Las democracias, los estados modernos, en general suelen tener mucho poder infraestructural y suelen desarrollar su poder infraestructural. Piensen, por ejemplo, que hace 200 años la información que el Estado tenía sobre sus habitantes era mínima.
hoy, entre lo que son los desarrollos de la estadística y los distintos modos a partir de los cuales el Estado va recabando información de todos nosotros a través de nuestras transacciones económicas, la capacidad que tiene de saber lo que cobramos, dónde trabajamos, cuánto nos pagan, qué aportes hacemos, a quién le pagamos, qué compramos, qué vendemos. O sea, la capacidad, ¿no?, el desarrollo de las tecnologías de ese poder infraestructural han ido creciendo exponencialmente con el paso del tiempo, pero eso no necesariamente se ha traducido en el desarrollo de un poder despótico absoluto del Estado. Porque el poder despótico va a depender con cuál es el grado de libertad que tienen las élites estatales de poder avanzar con ese poder infraestructural sobre la sociedad. Y a su vez, cuál es la respuesta que la sociedad tiene frente a esa necesidad de un poder infraestructural. O sea, el Estado requiere de la sociedad porque extrae recursos de la misma y a su vez puede imponerse sobre la sociedad. En esa relación circular, en esa relación, no diría dialéctica porque no es un concepto que utilice Michael Mann, pero esa relación entre el Estado y la sociedad se van desarrollando sus poderes. Y es precisamente por eso que el autor va a destacar que el Estado tiene un poder que es autónomo, que es propio del Estado. Que luego ese poder puede estar orientado hacia favorecer, a través de su poder despótico, a algunos grupos en detrimento de otros, pero que hay siempre un grado de autonomía del Estado que está garantizada por el hecho de que las sociedades necesitan Estado, por el hecho de que el Estado multiplica sus funciones y por el hecho de que centraliza su poder. Entonces hay una autonomía del poder estatal respecto a otro tipo de poderes en la sociedad. De allí radica la importancia entonces, para poder entender la política de nuestras sociedades, la importancia de entender el Estado. Ahora bien, hasta allí entonces la idea de autonomía del Estado y capacidad del Estado, poder del Estado. El Estado es relativamente autónomo de otros grupos de la sociedad, es relativamente autónomo de las clases sociales, es relativamente autónomo de relativamente autónomo, ¿no? A su vez el Estado tiene un poder que le es propio, tiene una capacidad que la vinculamos en Mann con el poder infraestructural, tiene recursos, tiene organizaciones, tiene instituciones, tiene capital económico, tiene el monopolio de la fuerza física, tiene un montón de elementos que le permiten hacer, que lo dotan de una capacidad para transformar la sociedad, para poder llevar adelante proyectos de todo tipo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando este poder autónomo del Estado, y en general, qué pasa cuando las instituciones públicas en general no parecen realmente cumplir con su cometido, no parecen tener esa capacidad, no parecen tener ese poder, no parecen poder efectivamente generar los efectos que supuestamente generarían, ¿no? Así, de algún modo, frente a toda la discusión y todas las teorías sobre el poder del Estado y sobre la capacidad estatal, aparece lo que sería el déficit de eso, ¿no? Que es lo que normalmente se conoce como el problema de la debilidad institucional. ¿Qué pasa cuando los estados adolecen de esas capacidades y de ese poder infraestructural? Ustedes tienen para leer un texto de Victoria Murillo y de Steven Levinsky, o sea, y Daniel Brins. Es un capítulo en realidad del libro de ellos. Murillo es una politóloga argentina, los otros dos son politólogos norteamericanos, que hablan de la debilidad institucional, ¿no? Precisamente de cómo, en el marco de una perspectiva institucionalista, de una preocupación por la importancia de las instituciones, por una preocupación por el poder del Estado, por la capacidad del Estado de implementar regulaciones sobre la sociedad, de crear instituciones que busquen ciertos resultados, ciertos efectos sobre la sociedad. ¿Qué pasa cuando eso lisa y llanamente no acontece? ¿Qué pasa cuando en realidad lo que observamos, y esto es algo muy común en muchos de nuestros países, lo que observamos en realidad es que esas instituciones son increíblemente débiles para cumplir con sus objetivos? Bueno, allí es toda otra agenda de investigación muy importante
en la ciencia política contemporánea que tiene que ver precisamente con eso. Con sociedades que son altamente institucionalizadas en el sentido de que esas instituciones existen, sobre esas instituciones se delibera, se producen instituciones, se crean instituciones todo el tiempo, pero estas no parecen tener efectos sobre la sociedad o no parecen tener el efecto que suponen que tendrían. Esa es la cuestión de la debilidad institucional. Nos lleva a algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo podemos evaluar la fortaleza de una institución? ¿Cómo podemos saber si las instituciones son fuertes o no? ¿Cómo podemos saber en qué medida el Estado está dotado de ese poder infraestructural? El Estado está dotado de un conjunto de capacidades que le permiten llevar adelante sus objetivos. Y por consiguiente, ¿cómo podemos saber si lo que pasa en la sociedad es producto de esas instituciones, porque consideramos que tienen la fortaleza suficiente para poder imponer conductas y para poder regular el comportamiento de las personas, o más bien no podemos jamás terminar de comprobar si lo que pasa por efecto de las instituciones, porque no sabemos si esas instituciones tienen efectos o no? Porque lo que las instituciones hacen sobre la sociedad de algún modo está articulado no solamente entre normas formales e informales, sino también está vinculado a un montón de otras cuestiones de la sociedad que generan efectos sobre la conducta de las personas. Para poder saber o para poder evaluar la fortaleza de las instituciones, la capacidad efectiva de las instituciones de implementar, de regular conductas, tenemos que poder probar de algún modo que en ausencia de esas instituciones, o sea, si esas instituciones no existieran, ¿el resultado sería el mismo o sería diferente? Y eso permite o nos lleva también a considerar qué tan profundo es el cambio que las instituciones buscan hacer en la sociedad. Las instituciones buscan un objetivo de máxima o buscan objetivos más bien leves. Por ejemplo, quizás con algunos ejemplos esto empieza a ser más claro. Supongamos que nosotros tenemos como propósito avanzar en las prácticas del reciclaje de residuos sólidos, ¿no? Entonces, ponemos a disposición, ¿no? El gobierno orienta todo el aparato del Estado, ¿no? Con sus recursos, con su poder, para tratar de lograr este objetivo. Nosotros queremos que las personas reciclen. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a crear leyes que castiguen o que premien el reciclado, ¿no? Aparecen acá los famosos incentivos selectivos de Olson. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner multas a las personas que no reciclen. Vamos a construir plantas recicladoras con recursos públicos, para lo cual vamos a sacar recursos de la sociedad a través de los impuestos para crear plantas recicladoras, porque consideramos que eso es muy importante. Vamos a regular, ¿no? Vamos a controlar los residuos que sacan las personas o que sacan las empresas, que sacan las fábricas. Vamos a ir a mirar qué es lo que están tirando a la basura. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuánto vamos a exigir de reciclaje? ¿Qué porcentaje de esa basura tiene que estar reciclada? ¿Y cuál puede ir a algún tipo de basura general? ¿Cómo vamos a llevar adelante eso? ¿Qué porcentaje de los residuos que genera la sociedad queremos nosotros que sean efectivamente reciclados? ¿El 5% o el 90%? ¿No? ¿Y cuál es la capacidad efectiva que van a tener todas nuestras instituciones o todas las instituciones involucradas en ese objetivo, en ese propósito, para poder lograr avanzar en materia de reciclaje? Entonces, el tema de la debilidad o la fortaleza institucional se juega precisamente en tratar de observar la capacidad concreta de las instituciones para poder avanzar en esos objetivos. Y eso implica que esos objetivos son explícitos y que de algún modo tenemos que poder ponderar qué tanto quieren avanzar en eso, ¿no? Pues si nosotros queremos decir, bueno, en Mendoza se recicla solamente el 5%, estoy inventando, ¿no? El 5% de los residuos. Entonces, ¿la política de reciclaje es un éxito o un fracaso? Bueno, depende. ¿Cuál era el propósito?
qué porcentaje queríamos reciclar, ¿no? Si queríamos reciclar el 90% y reciclamos el 5%, claramente es un fracaso. Y ese fracaso puede estar explicado por la debilidad de las instituciones, ¿no? Por el déficit de la capacidad de esas instituciones para poder lograr el objetivo de reciclaje del 90%. Ahora, si nosotros queríamos que se reciclara el 3% y estamos reciclando el 5%, ha sido muy exitoso. Entonces, tenemos que lograr ver, ¿no?, qué de lo que se propone en esas instituciones es lo que logran para poder ponderar si son exitosos o no. Y por último, otro elemento que también es interesante tomar en consideración: instituciones no tienen como propósito buscar un cambio, sino que muchas veces las instituciones tienen como propósito que todo siga igual. Tienen como propósito inhibir un cambio. Estas son instituciones conservadoras. Entonces, muchas veces las instituciones son muy fuertes cuando precisamente hacen que nada cambie. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, la Constitución chilena, heredada de la dictadura de Pinochet, tenía un conjunto de mecanismos de veto para prohibir ciertas innovaciones en materia institucional, sobre todo en materia fiscal. Entonces, el hecho de que no cambiaran cuestiones fiscales en Chile, ¿sí?, de la profunda incapacidad de los gobiernos de avanzar con instituciones que transformaran las relaciones fiscales de la sociedad chilena, no tenía que ver con el déficit o con la debilidad de sus instituciones, sino más bien tenía que ver con la fuerza de instituciones conservadoras que estaban creadas con el propósito deliberado de prohibir cambios. Entonces, tenemos que poder establecer qué es lo que buscan esas instituciones para poder considerar en qué medida logran o no logran sus objetivos y, por consiguiente, poder evaluar la fortaleza o la debilidad institucional. Y acá hay un cuadro que lo van a ver también similar en el texto de Murillo, Levinsky y Brinks. Porque estos autores dicen, bueno, la debilidad que tienen las instituciones, esto es la incapacidad que tienen las instituciones de lograr desarrollar sus objetivos, puede obedecer a distintos tipos. Por ejemplo, muchas veces las instituciones no logran sus objetivos porque en realidad nunca fueron diseñadas en serio para lograr esos objetivos. Muchas veces se crean políticamente instituciones que son deliberadamente insignificantes, que son meramente simbólicas, que en realidad no pretenden ningún tipo de cambio importante, sino que son, si se quiere, gatopardismo, ¿no? Creamos algo, decimos que vamos a hacer tal cosa, vamos a crear el ente regulador de no sé qué cuestión, pero después al diseñar esa institución deliberadamente la creamos de forma tal de que no cambien absolutamente nada, de que esté absolutamente incapacitada de cambiar nada porque es absolutamente insignificante. Y esto es muy común. Constantemente se están creando leyes insignificantes, o sea, se están creando instituciones, normas que están deliberadamente orientadas a que nada realmente cambie. Otra fuente u otro tipo de debilidad institucional es lo que se llama la debilidad institucional por incumplimiento. O sea, muchas veces, ¿no?, los legisladores crean instituciones o crean leyes con el propósito explícito de cambiar ciertas cosas, pero algo falla, ¿no? Y hay distintos tipos de falta de cumplimiento. Uno de los principales tipos de falta de cumplimiento es la no aplicación. O sea, cuando los burócratas, cuando los trabajadores del Estado, los funcionarios deciden deliberadamente no aplicar ciertas leyes. Esto es muy común, por ejemplo, en ciertas regulaciones que deben controlar los municipios. Pensemos, por ejemplo, las regulaciones sobre ruidos molestos.
Y los funcionarios que tienen que regular ese tipo de cuestiones pueden deliberadamente tratar de no hacerlo, no hacer cumplir la normativa de ruidos molestos para determinados bares o boliches que están claramente incumpliendo la normativa, pero que por algún motivo, ¿no?, normalmente vinculados a la corrupción o a algún sesgo, deciden no cumplirlo. Pero muchas veces la no aplicación no tiene que ver con la corrupción, o no con la corrupción en términos explícitos de hacer aplicaciones selectivas, lo que dicen los autores. Es decir, a este sí, a este no, cuando llegue la hora de regular a esta empresa vamos a mirar para otro lado, cuando llegue la hora de cobrar este impuesto a estas personas vamos a mirar para otro lado, ¿no? La aplicación selectiva, pero muchas veces también la no aplicación tiene que ver con ciertas formas de tolerancia al no cumplimiento. Esto es muy común en países como el nuestro. Muchas veces, por ejemplo, cumplir ciertas normas, cumplir con ciertos requisitos, implican una tarea dificultosa para la sociedad, implican un costo elevado. Entonces muchas veces somos tolerantes, o los funcionarios públicos son tolerantes aunque no se cumpla la ley, porque es muy complicado. Por ejemplo, hay normativas bastante duras respecto a la construcción de las viviendas. ¿Qué características tienen que tener? ¿No? ¿Qué tipo de paredes, qué tipo de columnas? ¿Qué tanto nos tenemos que alejar de la línea de la vereda? ¿Cuánta vereda tenemos que dejar para que pasen las personas? ¿Cuánto puede sobresalir sobre esa línea el alero o a un balcón o algo por el estilo? Hay un montón de normativas que regulan la construcción de las viviendas. Pero claro, cuando queremos ir con esas normativas y queremos aplicarlas en villas de emergencia, ¿no?, donde hay una enorme precariedad de las edificaciones porque el Estado está absolutamente ausente en otras dimensiones que tienen que ver con la garantía del derecho a la vivienda, y no ningún inspector de ninguna municipalidad va a ir a una villa, a las casas de adobe con chapa que se caen a pedazos, a decir: usted, señor, no está cumpliendo con la ordenanza que especifica cuál es el tamaño de viga que tiene que tener para poner un techo. Hay una tolerancia al no cumplimiento producto de las situaciones de alta precariedad en la que normalmente viven una cantidad importante de personas de la sociedad. Entonces, muchas veces termina pasando que estas instituciones o estas normas terminan siendo decorativas, ¿no? Porque lisa y llanamente no se cumple, no se aplica el cumplimiento de las mismas. Otras veces lo que pasa es que sí, efectivamente, se crea una norma y los funcionarios la hacen cumplir. Pero a veces hay un problema en términos de Olson de problemas de incentivos. A veces la consecuencia de no cumplir con ciertas normas es lisa y llanamente irrelevante. Entonces la aplicación no es punitiva, o las consecuencias punitivas son tan mínimas que son instituciones que están absolutamente desautorizadas. Uno podría pensar, por ejemplo, las consecuencias por no votar. Si a mí la multa por no votar me sale más barata que la nafta que me gasto en ir a votar porque no hice el cambio de domicilio, entonces no voy y no voto. ¿Sí? Uno, por supuesto, acá podría decir, bueno, hay otros incentivos para ir a votar, sí, estamos de acuerdo. Pero acá lo que estamos diciendo es que cuando yo quiero poner una punición que incentive el cumplimiento de una norma y esa punición es demasiado débil, entonces estoy deliberadamente generando condiciones para el no cumplimiento de esa norma. Si yo les digo a todos ustedes, tienen que venir a rendir el parcial del viernes, y ustedes me dicen, ¿y qué pasa si rendimos mal? Absolutamente nada, van a promocionar todos igual. Bueno, evidentemente van a ser muy pocos los que van a rendir. Entonces, acá aparece una lectura en clave, si se quiere, olsoniana, ¿no?, de Olson, en el sentido de que cuáles son los incentivos que generan las normas y cuál es la punición por no cumplimiento. Una tercera característica muy importante del no cumplimiento de las normas tiene que ver ya no con la voluntad de los funcionarios de implementarlas o no implementarlas, ni tampoco con los problemas de los incentivos que acarrean esas mismas normas, sino por el simple hecho de que para poder realmente implementarlas tenemos que tener ciertos recursos, ciertas capacidades estatales. Este concepto lo van a desarrollar mucho en cuarto año.
capacidades que tienen que ver con los recursos de personal, con los recursos de infraestructura, con los recursos financieros, con la tecnología. Durante muchísimos años, no sé si eso habrá cambiado ahora, la cantidad de petróleo que las empresas extraían de los pozos y que tiene que ser regulada el Estado, porque en base a la cantidad de extracción es lo que pagan, ¿no?, en materia de conceptos de impuestos y de regalías vinculadas a eso. Como el Estado no tenía ningún dispositivo tecnológico para poder medir el volumen de petróleo extraído, eso se hacía por simple declaración jurada de las empresas. Entonces las empresas te decían, bueno, hoy sacamos 1000 litros, ayer sacamos 500, después venían a la semana y te decían, ay, sacamos 2500, nos fue bien. Claro, capaz que habían sacado 750.000 litros, pero era por simple declaración. ¿Por qué? Porque no había capacidad estatal, en este caso tecnológica, para poder con sonares o con tecnología particular ir viendo la cantidad de petróleo que existía en ese pozo y cómo se iba achicando progresivamente esa cantidad. O sea, no se podía regular técnicamente, porque esa tecnología sí la tenían las empresas, pero no la tenía el Estado. Entonces, frente al déficit de capacidad estatal, hay una falta de cumplimiento de las normas, porque lisa y llanamente el Estado no tiene la capacidad para poder regularla, para poder hacerla cumplir. Y vinculado a esto, hay un concepto de Guillermo O'Donnell muy interesante, que es el concepto de zonas marrones. Que O'Donnell nos decía, si nosotros pintamos el mapa de un país, de cualquier país, piensen de la Argentina, y pintamos de azul aquellas zonas del país donde el Estado está presente, donde está la policía, donde están los inspectores de la municipalidad, donde está presente la FIP, está presente todas las instituciones del Estado, por consiguiente todas las relaciones sociales pueden ser reguladas, la formalidad económica es muy alta, etcétera, etcétera, y pintamos de marrones las zonas del país donde eso no pasa, ¿no? Si nosotros vemos un mapa de Latinoamérica pintado así, lo que van a ver es, por ejemplo, que toda la Amazonas está pintada de marrón, buena parte de la Patagonia Argentina o de las zonas desérticas, hay una enorme cantidad del territorio donde en realidad es zona de nadie, donde el Estado no está presente, porque no tiene capacidad logística para estar presente. Pero incluso hacia adentro de las sociedades, por ejemplo, uno podría ir a la Feria de la Matanza, que es gigantesca, y el 99% de las transacciones económicas que están en esa feria son informales. Por consiguiente, el Estado no está allí cobrando los impuestos que sí cobra cuando esa misma compra-venta del mismo producto se da en otro lugar. Famosas zonas marrones de O'Donnell, ¿no? El Estado no tiene capacidad, en este caso, de estar allí presente y por consiguiente no puede regular todo aquello que supuestamente regula. Ese poder infraestructural del Estado allí no está. Cuando deliberadamente se diseñan normativas que implican ciertas capacidades estatales para poder ser puestas en marcha, sabiendo que esas capacidades estatales no existen, en el mejor de los casos lo que estamos haciendo es legislar aspiraciones. Es decir, qué bueno sería, ¿no?, que las emisiones de dióxido de carbono del sector industrial argentino bajaran un 40%. Por lo cierto es que no tenemos forma de medirlo, no tenemos forma de regularlo, no tenemos forma de, por consiguiente, de imponer las multas que haya que poner. Pensemos, y simplemente lo dejo allí, en políticas tales como el control de precios. ¿Cuáles son las capacidades estatales y cuáles son las zonas marrones y las zonas azules? ¿Dónde va a estar presente esa capacidad, ese poder infraestructural del Estado para controlar los precios? Más allá de si eso está bien, está mal, eso no me interesa, ¿no? En términos de capacidad, ¿cuál es la posibilidad de cumplimiento de una normativa de esa complejidad que requiere esa distribución logística? ¿No? De allí que aparezcan estas ideas de que sean las organizaciones sociales o que sean los ciudadanos, ¿no? Que podría ser, ¿por qué no? Que te bajes vos una app de no sé dónde, entonces vos le das con el app al precio del producto, no sé, podría parecer. Bueno, pero ¿tiene el Estado esa capacidad institucional para poder hacer cumplir esas normas? La enorme cantidad de
de leyes declarativas de derechos que tienen las personas que después no se pueden cumplir es gigantesca. Y por último, un tercer y último tipo de debilidad institucional que advierten estos autores, que es muy importante y que es bastante frecuente en muchos países, por ejemplo, países como el nuestro, es lo que ellos llaman la inestabilidad institucional, que lisa y llanamente hace referencia al hecho de que las leyes o las reglas de las instituciones cambian todo el tiempo y que muchas veces cambian en términos contradictorios, o sea, las nuevas dicen exactamente lo contrario que las anteriores. Se van cambiando los gobiernos, van cambiando las instituciones, unos iban para un lado, otros van para el otro lado exactamente opuesto. Por consiguiente, el efecto de esa inestabilidad es que las expectativas que todos deberíamos tener por parte de las instituciones lisa y llanamente desaparezcan, porque no sabemos cuánto van a durar. Es muy común, por ejemplo, en la Argentina, frente a determinado tipo de impuestos o de tasas de servicios públicos, que la gente no las pague, porque sabe que tarde o temprano van a ir cambiando las condiciones en las cuales eso se paga, van a ir cambiando las puniciones por no hacerlo, porque eventualmente van a aparecer normas nuevas que van a permitírtelo pagar de otro modo más conveniente, ¿no? Cuando están todo el tiempo cambiando esas normas, esas reglas, cuando empiezan a aparecer todas estas inestabilidades en su implementación, entonces, lisa y llanamente, no es creíble que las instituciones van a cumplir con su rol. Imagínense que cada 4 o menos, cada 2 años o cada 4 años, los colores de los semáforos cambiaran. Y de repente el verde pasa a ser el rojo, entonces cuando está en rojo tenés que acelerar, y el amarillo es el rojo de antes, cuando está en amarillo tenés que frenar, y el verde se transforma en amarillo. Están todo el tiempo cambiando y ya no sabés, mirás un semáforo y no sabés qué es lo que te está diciendo. Entonces ni pasás, ni lo mirás. Frenarás, ¿no?, a conciencia o no en alguna esquina para ver si viene otro auto, ¿no? Bueno, pero cuando las normas cambian constantemente, el efecto sobre las expectativas de las personas también se ve afectado. Por consiguiente, es esperable de que en entornos de alta inestabilidad las instituciones tengan muy poca capacidad efectiva de poder cumplir con sus propósitos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bien, entonces, va bien. Para el poder, la autonomía del Estado, el poder del Estado, ¿no?, la capacidad del Estado de hacer un montón de cosas, de transformar la sociedad a partir de su poder infraestructural, ¿no?, por un lado, y por otro lado, digamos, lo contrario a eso. ¿Qué pasa cuando justamente las instituciones son profundamente débiles? Y que en realidad toda esa capacidad del poder del Estado se deviene en abstracta. Porque lo cierto es que al momento de regular determinadas relaciones, determinadas problemáticas a determinados sectores de la sociedad, el Estado está lisa y llanamente desprovisto de capacidad, está desprovisto de voluntad por parte de sus funcionarios de implementar las leyes, o porque la inestabilidad de esas normas cambia tan seguido que lisa y llanamente su capacidad efectiva es muy baja. Todas estas discusiones que son parte importante del debate en la perspectiva institucionalista de la ciencia política contemporánea. Bien, si no tienen más dudas, recuerden que miércoles y jueves tengo consulta. Cualquier cosa estamos en contacto por allí de cara al parcial del viernes. Yo ahora voy a mandar un mensaje por el aula virtual advirtiendo de los textos que he elegido no tomar para el parcial de este viernes y dando algunas indicaciones adicionales sobre el parcial. Bueno, espero que sigan muy bien y estamos en contacto cualquier cosa. Hasta luego. Chao, profe, nos vemos. Chau.